Buenos días a todos, egunon guztioi. Yo soy Jesly Molina, soy médico adjunta del Servicio de Medicina Interna de este hospital y voy a hablar sobre la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que es el antiguo Churg-Strauss, pero que como el nombre es un poco farragoso, acordaremos como GEPA, ¿vale? Este es el índice... ¡Ay, que no pasa! Espera. Va, sí. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Haré una pequeña introducción, explicaré un poquito la fisiopatología de la enfermedad, la sintomatología que suelen presentar los pacientes, cómo llegamos al diagnóstico, el tratamiento que solemos seguir actualmente y qué dianas terapéuticas tenemos o tendremos en el futuro y finalmente pues unas conclusiones o unos mensajes para llevar a casa. Bueno, ya sabéis que la GEPA es una vasculitis necrotizante que a veces afecta a vasos de pequeño y mediano tamaño y que va asociada a eosinofilia y a granulomas extravasculares. Es una enfermedad en la que el daño se produce por inflamación vascular y además por una infiltración eosinofílica que se produce en los tejidos y en los órganos. Ya sabéis que lo más característico es que en la enfermedad aparezcan los anticuerpos ANCA-MPO positivos, ¿vale? Pero es cierto que en menos de la mitad de los pacientes los tenemos positivos, es decir, cuando no aparecen no tenemos que desechar que se pueda tratar de esta enfermedad. La incidencia y la prevalencia ya veis que son bastante bajitas y normalmente suele darse en personas de mediana edad, aunque es verdad que luego vemos casos en edades un poquito más extremas. Esta es la típica tabla que nos ponen en el MIR de clasificación de las vasculitis. Veis que la GEPA se englobaría dentro de las vasculitis ANCA positivas pues bueno, que afecta a mediano y pequeño tamaño y que los anticuerpos característicos son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo perinucleolares, que es lo que brilla en la imagen, ¿vale? Porque atacan a la amiloperoxidasa que está alrededor del nucleolo. Aquí hay dos grandes malos de la película. Por una parte, el eosinófilo y por otra parte, los anticuerpos anti-MPO. Lo que se produce es una desregulación de los linfocitos Th2, aumentando su producción y haciendo que produzcan más interleuquinas proinflamatorias. De todas estas, la más importante es la interleuquina 5 porque es la que produce un aumento del número de eosinófilos, de su maduración, migración, reclutamiento, activación y además aumenta la supervivencia de este tipo de células. Y por eso es una diana terapéutica muy interesante a la hora de usar pues en este tipo de enfermedades, ¿no? Por otro lado, en los pacientes que presenten anticuerpos, lo que se produce es que el linfocito B produce anticuerpos que se unen contra la amiloperoxidasa que está presente en la membrana de los neutrófilos y de los monocitos. Esto hace que los gránulos que tienen en el citoplasma salgan al exterior y se liberan citocinas proinflamatorias y líticas. Y esto lo que hace es un daño en el endotelio vascular, es decir, producen una vasculitis. La clínica que suelen presentar los pacientes pues, es muy amplia. A nivel ORL, lo más habitual es que haya una sinusitis crónica con poliposis nasal, aunque también puede haber una rinitis alérgica. A nivel respiratorio, casi todos o todos los pacientes cursan con asma. Hay veces que también pueden producir infiltrados pulmonares que por placa o por radiografía de tórax son indistinguibles de condensaciones infecciosas. Y en menor medida también pueden producir hemorragia alveolar y hemortisis, aunque esto es más frecuente en otro tipo de vasculitis. A nivel cardiovascular, esto es importante porque son la sintomatología que más mortalidad puede conllevar, pueden producir una inflamación del miocardio o del pericardio, puede haber miocardiopatías, arritmias e incluso muerte súbita. A nivel gastrointestinal, pues puede haber síntomas muy vagos, como puede ser molestias abdominales, sensación nauseosa, diarrea ocasional, vómitos y a veces que también pueden producir obstrucción abdominal y sangrados. A nivel renal puede haber glomerulonefritis, aunque es verdad que esto de nuevo es más frecuente en otro tipo de vasculitis más que en la GEPA. Puede haber también proteinuria, incluso hematuria microscópica. A nivel cutáneo pues puede aparecer lesiones cutáneas como una púrpura palpable y una vasculitis necrotizante. Y a nivel neurológico suele aparecer una neuropatía periférica. Luego hay otros síntomas que son los que denominamos nosotros como constitucionales, que son un poco más inespecíficos y que tienen un diagnóstico diferencial muy amplio, como puede ser la astenia, fiebre, artromialgias o la pérdida de peso. En función de si el paciente es ANCA positivo, es decir, si tenemos nosotros anticuerpos anti-MPO o ANCA negativo, ya veis que la clínica varía un poco. Siempre hay una tríada común que consiste en eosinofilia, rinosinusitis crónica con poliposis nasal y asma.
y en función de si nosotros tenemos ANCA negativos, pues habrá más infiltrado pulmonar, cardiomiopatía y gastroenteritis, y en los casos en los que tenemos ANCA positivos, pues más afectación del glomérulo, más glomerulonefritis, más afectación neurológica y cutánea. El diagnóstico, ¿cómo llegamos a ello? Pues bueno, hay que correlacionar datos clínicos de laboratorio radiológicos y si tenemos una biopsia, pues muchísimo mejor. Es verdad que cabe mencionar que no hay criterios diagnósticos validados o aceptados universalmente para la GEPA. Sí tenemos criterios de clasificación, ¿vale? Pero cuando nosotros sospechamos que tenemos una vasculitis, pues hay criterios que nos ayudan a diferir qué tipo de vasculitis es más frecuente que tenga este paciente, pero no son criterios diagnósticos. Y esto hace que el diagnóstico, pues muchas veces, sobre todo cuando no hay una biopsia, sea complicado. Los criterios de clasificación que usamos actualmente son los que veis en la pantalla, ¿vale? Con más de 6 puntos y sospecha de una vasculitis, pues tendríamos bastante claro que estamos ante una GEPA. Ya veis que solo con tener más de 1000 eosinófilos en sangre ya tendríamos 5 de los 6 puntos necesarios. Luego, pues si tenemos una biopsia que nos ayude porque hay una infiltración eosinofílica y además el paciente tiene asma, poliposis nasal o afectación neurológica, pues vamos sumando puntos. Sin embargo, si nosotros tenemos en este paciente unos anticuerpos que no son los MPO, que son los anti-PR3 o C-ANCA, pues restaría puntos, es decir, probablemente estemos ante otro tipo de vasculitis. Y si hay hematuria, pues también sería más probable que el paciente no tuviera una GEPA. El diagnóstico diferencial, pues bastante amplio, con otro tipo de enfermedades autoinmunes, con enfermedad por IgG4, con reacciones a fármacos, con infecciones tanto por parásitos como por VIH, que también hacen o producen un aumento de eosinófilos, con la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que muchas veces también nos da ahí mucha guerra a la hora de distinguir de qué es lo que tiene este paciente. Y algo a mencionar es el síndrome hipereosinofílico. El síndrome hipereosinofílico es aquella enfermedad que el paciente tiene más de 1500 eosinófilos en sangre y además vemos un daño orgánico por infiltración de eosinófilos, ¿vale? Hay diferentes tipos de síndromes hipereosinofílicos. Hay algunos que son reactivos porque haya una infección, porque haya una alergia. Incluso hay gente que considera que la GEPA puede producir un síndrome hipereosinofílico reactivo, que es lo que realmente produce el daño. Y lo más importante es distinguir aquel síndrome hipereosinofílico que es hematológico o tumoral, en la que hay una alteración genética, la que he puesto en pantalla es un poco la más frecuente, pero hay más, y lo que se produce es una alteración clonal de estos eosinófilos. Suele cursar con megalias, anemia y trombocitopenia, y es verdad que es muy importante distinguir que no estamos ante esta entidad porque el tratamiento difiere. En el resto de síndromes hipereosinofílicos, pues podemos solapar casi el tratamiento con la GEPA, pero en el caso de que estemos ante un síndrome hipereosinofílico neoplásico, sí que nos cambiaría el manejo. Y luego hay otros síndromes hipereosinofílicos que, como en todo en la medicina, pues muchas veces denominamos como idiopático porque no sabemos muy bien de dónde viene. Sí que es cierto que en estos casos suele haber menos asma y menos poliposis y no suele elevar los reactantes de fase aguda. ¿Por qué menciono especialmente el síndrome hipereosinofílico en el diagnóstico diferencial? Porque hay mucha clínica que se comparte. Veis que todas las manifestaciones que están en negrita son comunes en ambas entidades. Entonces, hay veces que nos cuesta un poquito más distinguir, sobre todo si no hay una biopsia, ante qué enfermedad estamos. Las manifestaciones en rojito pues, son más habituales de la GEPA y la eritrodermia suele ser más habitual en el síndrome hipereosinofílico, pero ya veis que hay mucha otra clínica que es común en ambas enfermedades. Y esto es un poquito lo que hemos mencionado, ¿no? Cuando nosotros tenemos anticuerpos positivos, pues casi seguro que estamos ante una GEPA. Cuando tenemos una biopsia que nos confirma que hay una vasculitis o granulomas extravasculares con infiltración eosinofílica, casi seguro que estamos en una GEPA. Pero cuando no tenemos posibilidad de tener una biopsia y ya sabemos que más del 60% de los pacientes no tenemos anticuerpos positivos, pues ahí es un poco más difícil saber dónde estamos, ¿no? Y ahí pues, sí que sería interesante el manejo multidisciplinar y contar con los compañeros de hematología para estar seguros de que no estamos ante un síndrome hipereosinofílico neoplásico que nos cambiaría un poquito la actitud a la hora del tratamiento. Y respecto al tratamiento, pues bueno, tenemos diferentes herramientas a usar. Lo habitual hasta ahora era el uso de glucocorticoides y de inmunosupresores clásicos, que ya sabéis que actúan sobre diversas células y que tienen un mecanismo de acción un poquito más amplio y más inespecífico, y esto pues, a veces hace que puedan tener efectos secundarios más llamativos. Y en los últimos años pues, estamos viendo el boom de las terapias biológicas, que son terapias más dirigidas hacia una diana concreta, que lo que nos hacen es
acotar un poquito el espectro de acción y que los síntomas o los efectos adversos secundarios sean menores. Aquí sobre todo mencionaremos pues, el rituximab, que es un poco más conocido, que es un anti-CD20 que ataca el linfocito B. Y luego explicaremos un poquito más en detenimiento que en este tipo de enfermedad pues tienen cabida sobre todo las terapias que van dirigidas contra la interleuquina 5 por el mecanismo de acción que hemos explicado antes. A grosso modo un poquito, esta es la tabla que solemos usar para el tratamiento, ¿vale? Lo que tenemos que distinguir fundamentalmente es si estamos ante una GEPA grave o no. ¿Cuándo sabemos si estamos ante una GEPA grave con amenaza vital? Pues cuando nosotros tenemos una afectación neurológica, hemorragia alveolar ocular o cuando tenemos un 5-factor score, que es una escala que ahora os enseñaré, mayor o igual a 1. La 5-factor score es esta escala que veis aquí, que con solo cumplir un ítem ya estaríamos ante una GEPA grave, es decir, cualquier paciente mayor, cualquier paciente con afectación cardíaca, gastrointestinal, fracaso renal o ausencia de afectación ORL, ya estaríamos ante una GEPA con mal pronóstico o grave. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos factores de mal pronóstico, vamos hacia el brazo que da más caña a la enfermedad, ¿no? Que intenta desinflamar de forma rápida y efectiva. Y eso pasa por bolos de corticoides más un inmunosupresor o un fármaco biológico con acción rápida y con evidencia demostrada, como puede ser la ciclofosfamida y el rituximab. El rituximab, aunque sea paradójico, a pesar de que haya pacientes con anticuerpos negativos, también funciona, ¿vale? Sí que es cierto que tiene mejores datos con pacientes ANCA positivos, pero en todo tipo de pacientes ha demostrado beneficio. Después de dar esa fase de inducción con fármacos que producen un control de la enfermedad rápido, lo que hacemos es pasar a un esquema de glucocorticoides en pauta descendente hasta lograr la dosis de corticoide mínima eficaz. Incluso si es posible retirar el corticoide, mejor. Esto lo decimos nosotros también porque ya sabéis que hasta dosis de 2,5 miligramos de corticoide producen un daño acumulado que bien puede ser por descompensación de diabetes, por osteoporosis, por infecciones de fármacos de microorganismos, oportunistas que al final pues, bueno, pueden llevar también a una mala calidad de vida y a un reingreso del paciente, ¿no? Para poder disminuir esa dosis de glucocorticoide, lo que solemos es asociar bien inmunosupresores clásicos, como puede ser el metotrexato, el micofenolato, la azatioprina o algún otro fármaco biológico, ¿vale? Sí, por el contrario, nosotros tenemos una GEPA que no tiene factores de mal pronóstico, que no hay una amenaza vital o que no hay una afectación de órgano vital, pues podríamos empezar directamente por el esquema de abajo, ¿no? Glucocorticoides orales en pauta descendente y asociados a un inmunosupresor clásico o algún fármaco biológico que nos ayude a bajar esa dosis de corticoide. Esto lo avalan tanto las guías europeas actuales como las americanas. Esta es la guía europea que tenemos en la actualidad, la última que ha salido, ¿vale? En las que vemos que si nosotros tenemos una GEPA activa con amenaza vital o amenaza de órgano importante, pues empezaríamos con los bolos de corticoide, ciclofosfamida más rituximab y haríamos ese descenso hacia glucocorticoide oral más inmunosupresor o ahorrador de corticoide o fármaco biológico. Veis que en este caso, donde pone el esquemita de remisión y están englobados los distintos fármacos ahorradores de corticoide, no hay una preferencia de uno sobre otro, es decir, es un poco experiencia del facultativo o del centro, porque posicionan tanto la azatioprina como el metotrexate, como el MEPO o el RITU a iguales, ¿vale? Sí que es cierto que cuando tenemos una GEPA refractaria o una recaída, sí que estaría indicado, por lo menos en este caso, posicionar el mepolizumab como primera opción, pero si no, pues tampoco nos dan una orientación de qué es lo que tenemos que emplear en primer lugar, ¿no? Y las guías americanas, que son un poco más atrevidas, ya veis que cuando hay una GEPA severa con factores de mal pronóstico, pues el tratamiento no difiere, pero cuando tenemos una GEPA más leve, aquí sí que nos posicionan en orden de preferencia el tipo de pues, fármaco biológico o inmunosupresor a usar. En primer lugar, posicionan glucocorticoide más mepolizumab. En segundo lugar, glucocorticoide, metotrexato, azatioprina o micofenolato. Y en tercer lugar, glucocorticoide más rituximab. La gran novedad de estas vías pues, son los fármacos biológicos. Más que el rituximab, que ya lo hemos visto usar previamente, son los fármacos anti-interleuquina 5. Sobre todo vamos a hablar ahora
del mepolizumab que está incluido en esas guías y del benralizumab, porque es un poquito lo que viene a continuación, ¿no? El mepolizumab lo que hace es unirse a la interleuquina 5 circulante y impide su acción a nivel de los eosinófilos, es decir, hace que no aumente su producción, su maduración y su reclutamiento. Y esto lo que produce es un descenso gradual de los eosinófilos que tenemos en sangre periférica. Por el contrario, el benralizumab lo que hace es unirse al receptor, a la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 5 que está presente en la membrana del eosinófilo, y esto hace que la interleuquina 5 no se pueda unir, es decir, también bloquea la acción de la interleuquina 5, pero además hace que los linfocitos NK produzcan una lisis, una citolisis de los eosinófilos que ya están en sangre, ¿vale? Eso lo que produce es que haya un descenso más rápido y más pronunciado de los eosinófilos. El artículo que hizo que el mepolizumab se incluyera en las nuevas guías es este que veis en pantalla, que es el estudio MIRRA, que se publicó en 2017 en el New England. Es un estudio en un ensayo clínico en fase 3 multicéntrico, doble ciego, randomizado, en la que se incluyen 136 pacientes con GEPA refractaria o con recaída de la misma. Y se hace un seguimiento durante 52 semanas de los pacientes. Los criterios de inclusión y de exclusión son los que veis en pantalla. Son pacientes diagnosticados de GEPA mayores de edad con una enfermedad activa o una recaída reciente, en las que los pacientes han estado con dosis altas de corticoide más un inmunosupresor durante al menos 4 semanas. Sí que es cierto, y cabe mencionar que en los estudios se excluyen todos los pacientes con una GEPA grave o severa posporética, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un paciente que está tan malo, no vamos a incluirlo en un estudio que no sabemos si es efectivo o no, vamos a los fármacos que sabemos que funcionan y ya está. Y por eso es por lo que probablemente en la GEPA grave no estén incluidos este tipo de fármacos biológicos. Y también se excluyeron aquellos pacientes con enfermedades, otras enfermedades autoinmunes activas concomitantes. El endpoint primario del estudio era ver cuántos pacientes conseguían la remisión y cuánto duraba esa remisión. Y por remisión se entendía como aquellos pacientes que no tenían actividad de la enfermedad, es decir, tenían una escala VIVAS, que es la escala que usamos nosotros para determinar la actividad de la enfermedad, de 0, ¿vale? Y además teníamos una dosis de glucocorticoides muy bajita, menor de 4 miligramos día. ¿Y qué es lo que se vio? Pues que el mepolizumab aumentaba el número de remisiones de forma estadísticamente significativa, el gráfico que tenéis arriba, ¿vale? Los pacientes que estaban en remisión eran mayor en número y además disminuía de forma estadísticamente significativa también el número de recaídas, ¿vale? Posteriormente han ido saliendo diferentes estudios pues que avalaban el uso del mepolizumab en diferentes áreas. Cabe mencionar el estudio MAS, que es un estudio japonés en el que también se incluyen 107 pacientes y se ve lo que pasa con estos pacientes durante 96 semanas, es decir, es un periodo de observación bastante largo. Sí que es cierto que en este caso los pacientes son pacientes con asma eosinofílica grave, no con GEPA, pero lo interesante de este estudio es que consiguen o demuestran que con el mepolizumab conseguíamos bajar la dosis de glucocorticoide de forma bastante llamativa, ¿vale? Y esto, de nuevo, un poquito hacer hincapié en que nos interesa sobre todo por la comorbilidad y por el daño que puede producir el glucocorticoide a dosis altas de forma prolongada. Y a nivel clínico, pues ya veis que conseguía también un beneficio a nivel de todos los síntomas bastante importante. Recientemente se ha publicado este estudio, que es el estudio Mandara con el benralizumab, que el benralizumab es verdad que no está incluido en las últimas guías porque son de 2021 y 2022 y ya veis que este estudio está publicado en 2024. Entonces, bueno, todavía no ha entrado en estas guías, pero es probable que con los resultados que luego explicaremos en las siguientes guías ya aparezca el benralizumab como equivalente al mepolizumab. En este estudio, pues de nuevo, es un estudio randomizado, doble ciego multicéntrico en fase 3, a 52 semanas, en el que el endpoint primario era ver la no inferioridad de benralizumab con respecto al mepolizumab en cuanto a los pacientes que conseguían remisión en GEPA. Los criterios de inclusión ya veis que son muy parecidos, mayores de edad, GEPA diagnosticada, que fuera una GEPA refractaria o una recaída de la misma y que los pacientes ya estuvieran con fármacos adecuados, como puede ser el inmunosupresor, y dosis relativamente altas de corticoide, más de 7,5 miligramos día. Se incluyeron 140 pacientes y se randomizaron 1 a 1, 70 fueron al brazo de benralizumab y 70 fueron al brazo de mepo. Ya veis que la población en ambos estudios es bastante homogénea, es decir, no hay mucho sesgo en este sentido.
y lo que se vio fue que se confirmó el endpoint primario, es decir, que el benralizumab era no inferior con respecto al MEPO en la cantidad de pacientes que conseguían la remisión. Y de nuevo remisión entendida como una escala de actividad que es la VIVAS de 0, es decir, nula actividad de la enfermedad, y dosis de corticoide por debajo de 24 miligramos día. Si ya veis que la reducción de dosis de corticoide en el brazo del benralizumab era del 86% y en el brazo del MEPO del 74%. Sin embargo, cuando nosotros vamos a una retirada completa de corticoide, pues aquí sí que es verdad que el benralizumab tiene un poquito de mejores datos, ¿no? 41,4% versus 26% del mepolizumab. Y por eso, cuando nosotros hablamos de remisión con los criterios previamente mencionados, pues ambos están bastante parejos, 59,2 del benralizumab versus 56,5 del MEPO, pero cuando hablamos de remisión completa, entendida como VIVAS de 0 y glucocorticoide 0, aquí sí que es cierto que pues, el benralizumab tenía mejores datos, ¿no? El 21,5% de los pacientes conseguían esa remisión completa versus el 11% con el mepolizumab. A nivel de eosinófilos, ya veis que ambos fármacos, pues desde casi la semana 1, bajan de forma muy brusca y llamativa el número de eosinófilos en sangre y además lo mantienen de forma prolongada, aunque es cierto que el benralizumab, pues por el mecanismo de acción que hemos comentado antes, baja aún más esa eosinofilia periférica. Y posteriormente lo que hicieron fue, después de acabar estas 2 semanas de vigilancia, pues los pacientes que estaban con mepolizumab pasarlos al brazo de benralizumab y los que estaban con benra, mantenerlos con benralizumab. Y se vio un poquito qué es lo que pasaba. La proporción de pacientes que lograban la remisión pues se mantenía más o menos estable en ambos brazos, ¿vale? Pero sí que es cierto que los pacientes que cambiaban de mepolizumab a benralizumab, ya veis que el pico que aparece en el recuadro un poco más rosita es el momento del cambio, conseguíamos una retirada mayor de corticoides y además luego se iban igualando ambas poblaciones, ¿no? Y pasaba lo mismo con los eosinófilos. Cuando pasamos de mepolizumab a benralizumab, que es el gráfico en azul, pues vemos que cuando hay ese cambio, ese switch, hay una caída más brusca del número de eosinófilos y estos se mantienen a lo largo del tiempo más bajitos. Entonces, bueno, ambos fármacos son fármacos buenos que atacan la interleuquina 5. Sí que es cierto que el benralizumab, pues, por su mecanismo de acción, baja los eosinófilos de forma más llamativa y nos permite, pues, o parece que permite esa reducción más importante de la dosis de corticoide que llevan los pacientes, pero sí que es cierto que actualmente para la GEPA el único que tenemos aprobado es el mepolizumab, ¿vale? El benralizumab todavía está en proceso de aprobación, aunque con los resultados que tenemos en estos últimos estudios, lo más probable es que en las próximas guías ya se posicione como equivalente. Y sin más, un poco como a modo de conclusión para llevar a casa, explicar que la GEPA es una vasculitis de pequeño y medio vaso en la que el daño es producido por eosinófilos y anticuerpos, pero que no nos deben de anular estos anticuerpos, que cuando son negativos y nosotros tenemos una sospecha de GEPA, pues tenemos que seguir profundizando en el diagnóstico, porque en más de la mitad de los pacientes no aparecen este tipo de anticuerpos, ¿vale? Que hay distintos fenotipos de la enfermedad y que puede ser un reto diagnóstico, y por eso es muy importante la sospecha de todos los facultativos, porque nos pueden llegar a muchísimas especialidades diferentes y tenemos que tenerlo siempre en mente, que es una enfermedad rara y muchas veces pues, no está presente como diagnóstico en nuestra cabeza. Que la interleuquina 5 juega un papel fundamental y que es una diana terapéutica muy interesante y que es lo que se está desarrollando en la actualidad, ¿vale? Y pues que actualmente las mayores novedades vienen en este sentido, ¿no? Que el mepolizumab ya lo tenemos financiado para casos, en este caso, de GEPA recurrente o refractaria. Habrá que ver luego el papel que tiene en la GEPA grave o desde el principio, porque no tenemos todavía ensayos en este tipo de pacientes. Y que el benralizumab aún no está pendiente de aprobación, pero viendo un poquito el resultado de los últimos estudios, pues lo más probable es que en las próximas guías ya aparezca a la par probablemente que el mepolizumab. Y esto es un poquito la bibliografía que he usado. Y muchas gracias.